el nombre de Jesús. ¿Quién vive? Y a su nombre. Un saludo muy especial para todos en el nombre de Jesús. Al Comité de los Conquistadores Pentecostales, al pastor local y toda su familia, a cada uno de los servidores, amigos y simpatizantes, niños, todos, bienvenidos en el nombre del Señor Jesús a este precioso servicio. Y bueno, tenemos una causa importante hoy, un tema que me apasiona, que me gusta mucho y que movió las fibras de mi alma, por eso estoy en la iglesia. Tuvo que ser que el Señor me habló para que me reconciliara. Amén. Para que estuviese en este camino precioso de fe. Leamos la Biblia, hermanos, 2 Corintios 5, 19. Entonces, ¿estamos de semana qué? Semana juvenil. Yo me eché un viajecito casi de 6 horas porque había mucho trancón, para gozarme con ustedes estos días. Bueno, por lo menos arrancando hoy. Pero 2 Corintios 5, 19. Amén. Qué bueno es adorar, cantar, exaltar al Señor, pero también hay un tiempo vital para la palabra. Y en esto nos vamos a enfocar. Si usted ve que el que está a su lado se distrae, invéntese algo para que no se distraiga. Amén. Y vamos juntos enfocados a buscar a Dios por medio de la palabra. A la letra dice la palabra del Señor, 2 Corintios 5, 19. Amén. ¿Ya todos se han ubicado? Leámoslo juntos. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Amén. Ya hemos orado, hermanos. Pueden estar sentaditos diciendo gloria a Dios. Gloria a Dios. La reconciliación y el propósito de perseverar. Por aquí tenemos una presentación. Amén. Y es que no solo es un tema de jóvenes, aunque es una semana juvenil, el tema tiene que ver con toda la iglesia, con todas las edades. Amén. ¿Quién de ustedes se ha reconciliado con alguien por alguna causa? Levanten la manito. Sí. Y cuando la reconciliación fluye bien, ¿cómo se siente uno? Pero cuando esa reconciliación está como indeleble, como que nada de nada, como que ahí no hay nada, pero parece, ¿cómo se siente eso? ¿Aló? Bueno, resulta que si uno se reconcilia bien, puede perseverar. Y si no, no. La reconciliación tiene varios campos de acción. Miremos la siguiente diapositiva. Primero, forma parte del plan de las doctrinas fundamentales. Es decir, si no hay reconciliación, no hay salvación. Así de fácil. Es una doctrina fundamental. Cuando hablamos de fundamentos, hablamos de cosas que son innegociables, que son incambiables, que son irrefutables y que son irreemplazables. Por eso son nuestros principios. Digamos todo gloria a Dios. La reconciliación también tiene, más allá de ser una doctrina, una parte de la vida cotidiana del ser humano. Es más, Dios se agrada de nuestra ofrenda cuando primero tenemos a paz y salvo el corazón con el hermano. ¿Por qué lo digo? Porque yo sé que usted también recuerda ese texto cuando estaban hablando de las ofrendas. Jesús toca el tema y les dice: si alguno de ustedes viene a traer su ofrenda y recuerda que tiene pleito con su hermano, vaya y reconcíliese. Y luego si trae, puede ser un billetico morado o verdecito, de esos de siempre. Pero si el corazón está enfermo, ¿cómo ve Dios esa ofrenda?
No se trata tanto del volumen o de la cantidad, sino de cómo está nuestro corazón, aún hasta para ofrendar. Oiga, este tema es importante. Y uno a veces dice, reconciliación. No necesariamente alguien debe estar apartado para reconciliarse. Porque a veces tenemos personas entre nosotros que están y no están. ¿Cómo así, pastor, que están y no están? Forman parte de nuestra coinonía, de nuestro ambiente, cantan coros, alaban a Dios, oran, aplauden. Pero allá en lo profundo del alma saben que hay cosas que Dios no quiere y que esas cosas impiden la plenitud de la obra del Espíritu Santo. Una persona que no haya podido reconciliarse plenamente, eso se le convierte en un impedimento para poder recibir el Espíritu Santo. Mi mamá estaba muy extrañada porque ella empezó a caminar solita el evangelio. Mi papá llega despuesito, no mucho, pero ahí adelantico empezó ella. Cuando mi papá se deja tocar por Dios y se entrega para Dios, recibió el Espíritu Santo primero que ella. Y ella se demoró otros 4 años. Y ella decía, yo no entiendo por qué Dios le dio la promesa a este que era más terrible y más rebelde. Y yo que tanto lo anhelo, no me lo ha dado. Hubo cambio de pastor y llegó un hermano morenito, altico, para predicar muy pausadito, profundo en la escritura, pero calmadito. Cuando mi mamá lo vio predicar por primera vez, dijo, no, si no recibí el Espíritu Santo con ese hermano fulano de tal que era bomba, y con el otro que tremenda bomba, con este negrito menos. Ay, hermano. Uno a veces cree que es como a uno le parece y es como Dios lo diseñó. Dios usó a este negrito en una dominical para hablar de las cosas que impiden la obra del Espíritu Santo. Y una partecita del tema era tener una raíz de amargura por no haber podido perdonar. Y Dios empezó a usar a ese varón. Y cuando iba haciendo la aplicación del mensaje, ella estaba en el altar, diciéndole al Señor que perdonaba de corazón, que entregaba su carga, que quería ser sana en su alma. Y apenas ese hombre le impuso las manos en el nombre de Jesús, quedó hablando en lenguas por el sello del bautismo de la promesa. Así que para ser lleno de la promesa hay que estar reconciliados con Él también. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? La reconciliación forma parte del paquete de las doctrinas fruto del Calvario. ¿Cómo así? Cuando nosotros hablamos de las doctrinas, hay una puntual que es la sangre de Cristo. Y de esa doctrina vienen la redención, la expiación, la propiciación, la reconciliación, la santificación, la justificación. Y todo eso lo vive el que se reconcilia. Si no se reconcilia, no lo vive. Oiga, hermano, esta doctrina es grande. Es importantísima. Digamos todo gloria a Dios. Cuando hablamos de reconciliación, hablamos de comunión, de coinonía, es decir, de amor fraternal y unidad en Dios. Por eso también la Biblia dice, podrán andar 2 juntos si no están de acuerdo. ¿Se puede o no se puede? Necesitan estar reconciliados. Aún, vea, esta palabra se usa en todo. Cuando el jefe de la empresa es fuerte o agresivo con su gente a cargo, ¿será que funciona? No hay un clima organizacional agradable. Hay empleados que dicen, voy a cambiar de empresa, voy a cambiar de empleo. ¿Y por qué? Por culpa de mi jefe. No tenemos paz en el trabajo. Entonces mire que esa palabrita tan sencilla tiene muchísimas aplicaciones. Amén. Vamos a ver la aplicación bíblica. Continuemos la presentación. Esto tiene que ver con un área de doctrina. Es decir, la reconciliación no es una opción. La reconciliación como doctrina es una necesidad para ser salvo. Digamos gloria a Dios.
Yo quiero que levanten la manito por un momento los que todavía no han sido bautizados aquí en el nombre de Jesús de Nazaret. Levanten la manito un momentico. Muy bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, van por ahí 6. Deben haber más, pero por ahora hay unos 6, 7. Algunos sonríen, ¿cierto? Puede ser. Vea, casi siempre decimos es que para poder llegar al bautismo debe estar reconciliado. Ahora yo le pregunto, ¿a cuántos bautizados ha visto haciendo cosas que no son correctas y necesitan reconciliarse? Nadie dice amén, pero ¿será verdad o no? Es que se me están acabando los amenes. Digamos gloria a Dios. Sigamos la presentación. Avancemos. La reconciliación que nos lleva a perseverar sanos en la fe es el cambio en la relación entre Dios y el hombre por medio de la obra redentora. ¿Cuál es la obra redentora? Lo que Cristo hizo en el Calvario. Amén. Por eso quise que citáramos 2 Corintios 5:19. Que Dios estaba en Cristo no es otro diferente. La plenitud de la deidad se manifestó a través de un velo de carne y de sangre. Por eso dice que Dios estaba en Cristo. ¿Qué era lo que estaba haciendo Dios manifestado en carne? Reconciliando consigo al mundo. Ese es el origen bíblico de la redención en el nuevo pacto. A eso vino Cristo. Fue anunciado por patriarcas y profetas. También declarado desde los poemas, desde Cantar de los Cantares, Salmos, Proverbios, Eclesiastés. Anunciado por profetas. Pero Él mismo vino y cumplió toda la palabra. Porque ese plan de reconciliación para quitar el pecado de en medio solamente lo podía hacer alguien que fuese santo, sin mancha, sin arruga, sin contaminación, y que estuviera dispuesto a presentarse como ofrenda a sí mismo y a entregar su propia sangre para cubrir la culpa y el pecado suyo y mío. Eso significa la obra redentora, y sin esa obra no existiría la reconciliación. Así que Jesús vino para reconciliar consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Pero ¿cuántas veces hemos escuchado que alguien dice, yo perdono pero no olvido? ¿Qué tal donde Jesús hubiese dicho eso con nosotros? Pero ¿qué hizo Él con nuestras deudas, nuestras culpas, nuestros errores después de ese solemne protocolo del bautismo? La Biblia dice que los echó a lo profundo de la mar y no volverá a acordarse de ellos. Y entonces, ¿por qué a nosotros a veces sí nos cuesta olvidar? Alguien dijo, no es que yo no puedo olvidar. Bueno, no olvide, pero recuerde sin dolor, sin resentimiento, sin heridas. Cuando una persona lo recuerda, pero lo expresa con naturalidad y lo expresa con un propósito de educación, significa que ya sanó por dentro. Entonces recuerda, pero sin dolor, sino que usa esos recuerdos como una experiencia que le ayudó a formar el carácter y a crecer como cristiano. Digamos gloria a Dios. Así que no tomó en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros, ¿qué cosa? La palabra de la reconciliación. Eso es el evangelio. Porque ¿para qué se predica el evangelio? Para que podamos oír, entender quién es Él, creer plenamente en su palabra, reconocer nuestros errores y entregarnos a su voluntad, convirtiéndonos a Él, naciendo de nuevo, que eso implica bautismo en agua, bautismo del Espíritu Santo y proceso de regeneración. Amén. Entonces la reconciliación, la palabra de la reconciliación es el evangelio. Porque ¿qué es lo que esperamos como pueblo reconciliado por Dios? ¿Qué es lo que la iglesia está esperando? Que el Señor venga a las nubes a llevar a su amada iglesia. Y el que no esté reconciliado,
no se va. Pero ¿cuántos estamos esperando que el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor? Ese es el valor de estar reconciliado. Dele ese aplauso fuerte al Señor, adórelo por un momento. Alabe la gloria del Rey de Reyes. Exalte al Señor con autoridad de libertad. Aleluya. El Evangelio y toda la explicación de la palabra se enfoca en que vivamos reconciliados, preparados para cuando Él aparezca a llevar a su pueblo y a cumplir esa profecía declarada en Tesalonicenses. Digamos todo gloria a Dios. Ahora, Mateo 24:13, ¿qué dice? No es solamente haberme reconciliado con Dios, es permanecer en Él. Vea, la Biblia cuando nos ubica en el Salmo dice: el que anda en el camino de la perfección. No el que anduvo, ni el que va a andar, el que anda. Propósito permanente. Amén. Gloria a Dios. Avancemos. La reconciliación, desde la expresión original, porque usted y yo sabemos que nuestras Biblias son una traducción, pero desde el original del griego se definen estos términos: catalaya, catalayas, catayazo, apocatayazo. Aparece de estas formas en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que es lo que tiene que ver con la salvación suya y mía después de la resurrección de Cristo. Amén. Avancemos. Entonces, aquí tenemos unas citas. Avancemos hasta ahí. Reconciliación encierra lo que es paz. ¿Cuántos quieren sentir la paz de Dios? ¿Usted no le ha pasado que a veces se va a arrodillar a orar y se siente en deuda y hasta que no se siente libre y perdonado no ora tranquilo? Yo creí que yo era el único. ¿Sí? Es más, una situación tan grave en una persona que se me acercó y me dijo: pastor, llevo ya una semana sin poder orar. ¿Cómo? ¿Y por qué? Es que yo siento que lo que hice es tan grave que no he encontrado el perdón. Oiga, hermano, hasta para poder orar hay que estar reconciliado, para sentir fluidez en la comunión de la oración. Amén. Y así sentir la paz, el perdón. ¿Cuántos hemos sentido el gozo del perdón de Dios? ¿Cuántos han sentido el gozo del Espíritu Santo y lo adoran a Él por eso? La mejor forma de explicar la plenitud del gozo que ha producido vivir reconciliado es el sello del Espíritu Santo en nuestra vida. Algunos dicen es como un fuego, otros dicen es como una brisa, otros dicen como que me pasó corriente de los pies a la cabeza. Es que es tan sobrenatural que no encontramos cómo explicarlo. Pero es un gozo glorioso. Ese gozo de la reconciliación. Comprensión. Por lo cual nuestra mirada se va enfocada en Jesús, el autor y consumador de la fe, y el que después de declarar la palabra profética vino y la cumplió, y con su propia sangre se entregó en el Calvario para que nosotros sí fuésemos reconciliados. Digamos todo gloria a Dios. Vea, Romanos 5:10 dice: porque si siendo enemigos, oiga, ¿cuántos éramos enemigos de Cristo? ¿Cuántos en algún momento dijimos cosas en contra del Evangelio sin haberlo conocido a Él? Éramos enemigos. Y fuimos reconciliados sin importar cuántas cosas hicimos. El amor y el perdón y la reconciliación en Dios es tan grande que la Biblia dice que si tus pecados fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que justifica?
Alguien se siente justificado en esta noche porque Dios ha obrado en su vida. Dele ese aplauso al Señor Jesús. Fuimos reconciliados con Dios. Y aquí habla de la causa de la carne y de la sangre de Cristo. Reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Dejémosle en la presentación de los textos bíblicos. Después de Romanos 5, 10 y 11, el 11 dice: también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Es decir, tener clara la unicidad define que yo sea reconciliado. El único que puede reconciliar al hombre es Dios, que manifestado en carne se entregó con su sangre para que usted y yo, reconociendo que Él es Dios manifestado en carne, alcanzáramos esta reconciliación tan grande. Amén. Romanos 11, 15. La Biblia dice: porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿por qué fue excluido Jesús? ¿Por qué mataron a Jesús? ¿Por qué le pegaron latigazos y para burlarse le colocaron una corona de espinas? ¿Por qué el Salmo dice que los aradores hacían surcos en él? Porque lo excluyeron, lo maltrataron, lo vituperaron, lo abofetearon, lo maltrataron. Esa fue su exclusión. ¿Y por qué soportó todo eso? Para reconciliarnos con Él, para quitar de en medio la mancha y la enfermedad del alma llamada pecado. Digamos gloria a Dios. ¿Qué será su admisión? ¿Cuántos estamos esperando el advenimiento del Mesías? Yo lo estoy esperando. Pues si aún por reconciliarnos fue expuesto y menospreciado por muchos, ¿cuánto más, os dice la Biblia, qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Por eso Él, en su reconciliación, fue la primicia también de la resurrección. ¿Y quiénes son los que van a resucitar? Los que hayan sido reconciliados a través del Evangelio. ¿Vale la pena vivir reconciliados o no? Gloria a Dios. Ahora, 2 Corintios 5, 18 dice: y todo esto proviene ¿de quién? De Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Colosenses 1:20 agrega: y por medio de Él, ¿de quién? De Jesucristo. No hay otro reconciliador. Él es el único y soberano. Digamos gloria a Dios. Reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Por eso es que siempre estamos haciendo la invitación: viva para Dios, conságrese a Dios, procure la llenura del Espíritu Santo, reconozca el valor de la sangre de Cristo en el Calvario. Por ese precio fuimos redimidos, expiados, propiciados, reconciliados del pecado. Digamos todo gloria a Dios. ¿Quién es el mediador de la reconciliación? ¿Habrá otro? Sigamos en la presentación. Colosenses 1:20, por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas. Quiere decir que Él es el punto principal, Él es el centro de la creación. Por eso nosotros, para vivir reconciliados, necesitamos estar enfocados en esa doctrina cristocéntrica. Porque muchos allá cantan y hablan bonito también y tienen oratoria, pero no tienen la doctrina de Cristo. No han reconocido al único que es el punto principal de la redención y de la reconciliación. El término griego, que se traduce también como vital, principal, preferente, fundamental, original, embrionario, a eso hace referencia en Colosenses 1:15, cuando dice que Él es el primogénito
de toda creación. Amén. Es decir, si reconozco que Él es el centro de mi salvación y sé que mi reconciliación es con Él, ¿por qué debe ser mi reconciliación con Él? Porque si Jesús me perdona, tengo el perdón de la deidad. Nadie puede perdonar pecados sino solo Dios. Pero es que Jesús no solo es un hombre, Jesús es Dios mismo manifestado en carne para perdonarlo. Y nadie puede perdonar pecados sino solo Dios. Y si Jesús me perdona, la deidad ya me perdonó, porque Él es la deidad. Y si Él es la deidad, entonces puedo ser lleno del Espíritu Santo, porque es Jesús el que da el Espíritu Santo para aquellos que lo anhelamos por vivir reconciliados en Él. Amén. Algunos piensan que cuando la Biblia dice que Él es el primogénito de toda creación, está diciendo la primera cosa creada. Esto no es así. Lo que el apóstol afirma es que Él, Cristo, es protococos, es decir, el originador. Él es la causa, Él es la razón de todo lo que existe. En nuestras palabras, Él es el creador, el único mediador y salvación nuestra. Dele ese aplauso al creador, dele ese aplauso al único que nos pudo reconciliar. Bendito el nombre de Jesús. Avancemos, porque a mí me gusta más ir a enseñar. ¿Dónde empezó el problema de estar en contravía con Dios y que todo ser humano hoy necesita reconciliación? Desde la caída en Adán y Eva. La relación del hombre con Dios, ¿tuvo problemas o no? Ahora sentían vergüenza y no querían que Él los viera. Ahora se descubren y sienten vergüenza el uno al otro y se van a colocar hojas de higuera. La relación de la naturaleza con el hombre, estaban felices consintiendo al leopardo, al tigre y al león. Vaya usted, haga eso hoy en día. Si no lo tiene adiestrado, y aún así a cuántos esas fieras se los han comido y porque son sus mascotas y los tienen adiestrados. La naturaleza cambió. La relación del hombre con sus semejantes. Hoy en día, todo proceso de comunicación se ha vuelto casi un problema. Casi que siempre. Dígame, ¿qué día usted no está resolviendo problemas por causa de alguien o de algo? Nuestra misma relación con nuestros semejantes. Hubo una ruptura. Las relaciones entre lo celestial y lo terrenal quedó totalmente separado ese asunto. Ahora, vamos a la otra presentación. Estamos mirando las afectaciones del pecado y por qué hoy, sin excepción, todos debemos vivir en reconciliación. Hay dos aplicaciones de la reconciliación. Una, el que jamás había oído el Evangelio, pero entendió esta palabra, reconoció que su salvación proviene de Jesús y que si no es perdonado no es salvo, y se entregó a los pies de Jesús y fue redimido. Dos, ya conoció, ya gustó de la fe, ya tiene familia cristiana, ha tenido experiencias con Dios, ha gustado de las riquezas de Dios. Puede reconciliarse, porque mientras hay vida hay esperanza. Dice la Biblia, que suena un poco duro, mejor es perro vivo que el león muerto. ¿En dónde está escrito eso? Eclesiastés 9:4. Digamos todo gloria a Dios. El contraste, la muerte de Cristo surte unos efectos positivos en su proceso y en mi proceso para ser reconciliados. Trae reconciliación del hombre para con Dios, que ya lo leímos en Romanos 5:10. Éramos enemigos por causa del pecado, pero Él, sin tomar en cuenta cuántos pecados hicimos, aún así se entregó en el Calvario para que hoy, por Él y por fe, tengamos nueva vida. Y Él sí nos dice que se acuerda de nuestros errores. Prometió no volverse a acordar de ellos jamás. Si Dios enterró el pasado y a usted lo está afectando el pasado, entierre también ese pasado. Usted es nueva criatura por causa de la reconciliación en Jesús de Nazaret. Denle ese aplauso al Rey de la Gloria.
reconciliación entre el cielo y la tierra, Colosenses 1:20, y por medio de él reconcilió aún las cosas que están en la tierra como las que están en los cielos. Por eso decimos que la iglesia tiene promesas celestiales. Pero ¿quién de nosotros está en cuerpo de gloria? Ninguno. Pero ¿tenemos promesas celestiales o no? Bueno. Digamos todo gloria a Dios. Ahora, en Efesios, la reconciliación se dio entre judíos y gentiles. Usted sí ha mirado en la Biblia que hay como unas contiendas y unos agarrones. Y una mujer dice, es que entre judíos y samaritanos no se juntan. Y esa mujer está hablando con Jesús mismo porque es judío y ella es samaritana y dice, ¿y este por qué me pide agua? Y era que él le quería dar de la fuente del agua. Quería reconciliarla y la confrontó para poderla reconciliar. ¿A cuánto les gustan las confrontaciones para poder sanar por dentro? No digan mentiras, que la confrontación no gusta, pero es necesaria. Veo que lo confronten a uno con la verdad. Pero es necesario para poder sanar por dentro. Digamos todo gloria a Dios. Bueno, judíos y gentiles mantenían peleando, pero Dios hizo algo especial en Efesios 2:14. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Ya no importa si es judío o es gentil, ahora somos todos uno en Cristo Jesús. Él es la cabeza y todos, sin importar la nacionalidad, somos el cuerpo de Cristo. Y en Colombia más de 5.200 pastores, y en aumento el crecimiento de esta magna obra. Dele ese aplauso al dueño de la iglesia. Oh, aleluya. Así que si alguien dice, es que tienes que ser mesiánico, dígale ese texto. Ya no se trata de nacionalidades. Dios quitó esas enemistades absurdas y ahora somos reconciliados por medio de la sangre de la cruz. Amén. Reconcilió al hombre aún con la creación y le entregó una esperanza futura gloriosa. Isaías 11:6. Morará el lobo con el cordero. ¿Cuántos queremos estar en esa ciudadanía? Esa es la esperanza que usted y yo tenemos. No vivimos el evangelio solo por vivirlo. La esperanza que tenemos es gloriosa y es eterna. Cielos nuevos y tierras nuevas para aquel que reconciliado es una nueva criatura. Amén. Y el leopardo con el cabrito. ¿Qué tal si ponemos hoy en día un leopardo con un cabrito? El becerro y el león. Ponga usted el becerro recién nacido al lado del león. ¿Qué pasa hoy? Pero esta es la gloria venidera en el reino. Gloria al Señor. Oigan, qué maravilloso es dimensionar que estar reconciliados aquí nos tiene esa herencia allá. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar. Digamos todo gloria a Dios. Avancemos al otro punto. Reconciliación con todos nuestros semejantes. Y eso lo hemos vivido muchos. La Biblia dice, cuando los caminos del hombre son conforme a Dios, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. A mí se me han levantado enemigos por predicar. Ya completé 4 amenazas de muerte. En Cómbita ya llevo 2. Pero Dios los pone a paz y salvo, y si persisten, los quita del medio. Vea, hermano, yo quiero decirle que cuando usted vive reconciliado con Dios, usted no tiene que vengarse por su propia cuenta. Dios dice en su palabra, tu pleito yo lo defenderé. ¿Por qué se lo digo? Porque tuve una experiencia en el patio 15 en Cómbita. Un hombre salió hablando horrible después de haber asistido un tiempo. Hablaba en contra del pastor, hablaba en contra de los diáconos, hablaba en contra del Señor, hablaba en contra de la Biblia. Se fue en contra de todo y me insultaba y dijo que quería acabar conmigo también. Lo único que hice fue hablarle del propósito de Dios. Todavía estás a tiempo de estar reconciliado con Dios. Pero si usted sigue en su necedad, Dios va a juzgar su causa. No le dije más. Hermano, yo no sabía, y a uno a veces le da hasta miedo hablar. Eso fue un jueves. Y cuando volví el martes, en el momento que yo estaba entrando a hacer la asistencia espiritual, estaban terminando el operativo de investigación porque lo estaban sacando envuelto en bolsas. Tremendo. Si alguien ataca a un hijo de Dios, no está solamente atacando a una persona. ¿Qué le pasó a Saulo por perseguir la iglesia?
Jesús mismo le sale al encuentro y le dice: ¿por qué me persigues? Si usted es fiel y vive reconciliado con Dios, Dios pelea su pleito y Dios sostiene y defiende a sus hijos. Dele ese aplauso al Señor. Aleluya. El ser humano fue creado sin pecado, en plena comunión con Dios, su obediencia a Dios y su integridad sin tacha. Pero también Dios le dejó actuar bajo su libre voluntad. Dios no quiere esclavos. Por eso tenemos libre albedrío. Y usted es el resultado de lo que decide. Y sus decisiones son el resultado de lo que usted tiene aquí en su mente y aquí en su corazón. Por eso el Señor dice: dame, hijo mío, tu corazón. Es necesario para estar reconciliado. Y miren tus ojos por mis caminos. Amén. Uno puede mirar todo lo que pasó allá desde Génesis, que los creó, hasta la caída y las sentencias y todo lo que pasa después. Bendito el nombre de Jesús. Eclesiastés 7:29 dice algo maravilloso: he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, es decir, perfecto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Es decir, que el hombre necesita reconciliarse porque es el mismo hombre el que encontró las formas de pecar. ¿O usted cree que Dios le pone a alguien a que peque? Dios quiere que seamos santos. La Biblia dice: la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Gloria a Dios. Génesis 3:15 en adelante habla de las consecuencias. Enemistad entre la simiente de la mujer, etcétera, etcétera. Avancemos porque si no, no alcanzo a que veamos la generalidad de lo que quiero que tengamos hoy presente para poder hacer una buena aplicación. Porque es triste cuando alguien va y uno va hablando de Dios, que Dios restaura, que Dios transforma, que Dios reconcilia, que Dios regenera al hombre. Y a mí me pasó en Páez y no sé a cuánto les ha pasado en algún lado. Fulano de tal asiste a sus cultos, ¿cierto, pastor? Y yo empecé a pasar tragos enteros. El testimonio horrible. No vivir reconciliado produce mal testimonio. Y es como si se hicieran en la puerta a atajar a la gente nueva. Eso hace mucho daño. Y yo llevaba un tema, ese día yo iba a hablarle a esa familia sobre la naturaleza de Dios, los atributos y las manifestaciones de Dios. Y me tocó predicar sobre la parábola del trigo y la cizaña. Cambié completamente el tema. ¿Por qué? Porque alguien estaba dando mal testimonio y eso impedía que otras personas se reconciliaran con Dios. No, pues si eso es ese que está en su iglesia, ¿cómo era el resto? Y ellos no dicen que fue alguien en particular, generalizan. Por eso vale la pena cuidar lo que somos en Dios. Digamos todo: gloria a Dios. El autor de la reconciliación es Dios mismo a través de Jesucristo, su manifestación en carne. El punto principal es: si te convirtiereis, yo te restauraré. Mire que no solamente dice si te arrepientes, si te conviertes. Arrepentirse es decir: me duele, siento remordimiento y peso y carga por lo malo que hice. Pero convertirse es pactar con Dios solemnemente no volverlo a hacer. Porque yo conozco muchos que: mijita, yo no lo vuelvo a hacer. Se arrepintió de momento, en medio hasta del guayabo parece que se arrepiente. Y a los 15 días están peor, porque no se convirtieron. Solo sintieron el remordimiento que produce arrepentimiento, pero no hubo un cambio de actitud, no hubo un cambio de pensamiento. Tampoco hubo un nuevo corazón, pero nosotros por el Evangelio tenemos un nuevo corazón y tenemos un nuevo pensamiento y tenemos una nueva conducta, porque si alguno está en Cristo es nueva criatura. Pero si te convirtieres, yo te restauraré. No es solo si te arrepientes. Arrepentirse es decidir, convertirse es honrar ese pacto dando fruto para Él. Él es el que ha tomado la iniciativa en la cruz del Calvario, firmó y selló este pacto de reconciliación. Oiga, hermano, y no éramos nosotros los que pecamos.
¿Cómo es que Él dispone todo si yo fui el que pequé? Dios nos ama tanto que Él fue el que hizo el plan para que nosotros, habiendo pecado, fuésemos restaurados. La reconciliación es un aspecto de obra redentora. Avancemos. De la restauración del pecador y la comunión. El pecado y la rebelión de la raza humana han dado como resultado la hostilidad contra Dios y el distanciamiento con Él. ¿Qué dice Efesios 2:3? Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. ¿Eran buenos esos deseos antes? Pero nos parecían buenos. Pero Dios estaba ofendido con nosotros por eso. Así que vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de nuestros pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero lo bonito es que a través de la reconciliación hemos cambiado de padre. Ya no somos hijos de ira, somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, por haber recibido ese nombre que es sobre todo nombre. Es lo que dice Juan 1:12. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Yo me acuerdo que tenía una refán en Picaleña, en el barrio, donde se hizo congregación después. Y un sargento fue y le dijo a una señora que yo tenía nuevecita en refán: es que usted cree que usted es hija, pero usted no es hija. Dígale al pastor que le explique bien eso. Y cuando yo llegué, imagínense cómo estaba la señora. Es que aquí vino el sargento que se acabó de convertir a su iglesia y me bravió y me dijo que yo no era hija. Y usted me tiene que explicar eso porque yo soy hija de Dios. ¿Cómo cree que me dejó el ambiente? Mire su merced, lo que el sargento le dijo es verdad. ¡Ay, cómo así! Y entonces si yo no soy hija de Dios, entonces soy hija de quién. Le dije, venga, le voy a enseñar por la Biblia para que se reconcilie y cambie de papá. ¿Cómo así? Había servido 32 años a la brujería y todavía decía que quién era su padre. Porque el pecado entenebrece el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. Pero cuando alguien con autoridad y con fe empieza a declarar esta palabra, el velo es quitado y la persona se entrega a Jesús. Duré 2 años haciéndole refán. Ya no vuelvo por allá. No quería volver. Cuando el Señor me dice, vaya, me puso ese sentir y dije, no, yo no me puedo quedar aquí. Ya tengo una cita y arranqué otra vez. Terminamos ciclo en Picaleña, se posesionó otro pastor y nada que me bautizaba. Y estando como de unos 2 mesecitos en Páez me llamó. Ay, pastor, venga a mi bautismo, por fin. Van lo que Dios hace. Y dijo, y ahora sí voy a recibir a Jesucristo como mi Padre soberano y absoluto, porque voy a nacer de nuevo del agua y del Espíritu en su santo nombre. Oiga, hermano, el día que esa mujer se bautizó, eso fue una fiesta impresionante en esa congregación. Todos sabían que durante muchos años había practicado santería y brujería. Tremendo lo que Dios hace. La restauró, regeneró su vida. Ahora forma parte de los hijos de Dios. Conclusiones, aplicaciones, porque aquí hay mucho que decir, pero usted está cansado y yo también. Pero ¿vale la pena recordar lo importante de este tema o no? Y no solo lo importante, las aplicaciones, porque usted puede saber todo el tema de reconciliarse, pero si no vive en santidad, fruto de reconciliación, no estamos en nada. Esto sonó como una inyección, se acabaron los amenes, pero es verdad. ¿A cuántos Dios nos ha hablado esta noche y le damos un aplauso con toda el alma? ¡Aleluya! Bendito el nombre de Jesús. Vea, Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado. Imagínense lo que hizo para reconciliarnos. Él es santo, perfecto, no tiene ningún defecto. Pero la Biblia dice en Corintios 5:21, en la segunda epístola, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Pues, ¿para quién era la cruz? Para Barrabás, que es tipo de los pecadores. Pero ¿quién tomó esa cruz? Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
demostrando que es nuestro sustituto perfecto y tomando nuestro lugar, como si hubiese pecado aunque no pecó jamás, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Todo lo hizo Él. Conclusiones ahora sí. Vea, hermano y hermana, amigos, simpatizantes, todos los que estamos aquí. La reconciliación llega a ser eficaz para cada persona mediante su arrepentimiento genuino y su fe en Cristo Jesús. Esa es la clave. Arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados y venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Y alguien podría decir, ¿cuánto hace que te arrepentiste? Alguien diría, hace 12 años me entregué al Señor, hace 9 años, hace 15 años. Le digo algo, yo me arrepentí esta mañana. Hermano, usted está predicando. Es que vivir la reconciliación es un proceso de perfeccionamiento continuo. O levante la mano el que ha logrado vivir todo el día sin cometer ningún pecado, ninguno. Que diga, hoy puedo levantar mi mano en santa santidad, valga la redundancia. No pequé durante todo el día. ¿Quién puede hacer eso? Parece. ¿Es en serio? ¿Me está entendiendo por qué es tan importante vivir el tema de la reconciliación como una constante y no solo como una parte de nuestra vida aislada cuando empezamos? Por eso es que nosotros debemos vivir reconciliados. Amén. Ese arrepentimiento marcó una pauta en nuestra vida cuando nos entregamos al Señor, impusieron las manos sobre nosotros en el nombre de Jesús, entregando nuestro todo a Él. Pero sigue siendo una constante porque todos los días de una o de otra manera podemos estar expuestos. De pensamiento o de palabra o por alguna cosa así sea pequeñita. Alguien dijo, hermano, es una mentirita piadosa. Igual delante de Dios es mentira y punto. No hay piadosas ni blancas ni negras, es mentira. Y estaba intentando justificarse diciendo que era una mentirita piadosa. Esos son inventos del hombre, pero no tienen nada que ver con la fe. A la iglesia se le ha dado el ministerio de la reconciliación, por lo cual llama a todos a que vivamos reconciliados con Él. Por eso también dice, y leamos juntos esa porción, abra su Biblia, 2 Corintios 5, 20 y 21. Así que somos embajadores. Los que saben que son embajadores de Dios, pónganse de pie en esta hora, en el nombre de Jesús. Si usted nació de nuevo del agua y del Espíritu y persevera en el Evangelio, usted es un embajador del reino de los cielos. Créalo. Bendito el Señor. Embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Bendito el Señor. La perseverancia tiene que ver con la calidad de vida del que se convirtió. Si no está bien convertido, no va a poder perseverar. Pero yo quiero en este momento que hagamos una oración bien especial para entregar la plenitud de lo que somos en Él. Yo quiero invitar a alguien que reconoce que necesita vivir la reconciliación para alcanzar la santidad. Yo he tenido que hacerlo muchas veces. Como lo canta el hermano Daniel Ordóñez, si estoy en este lugar, no es porque yo sea más, es por su gracia divina. Alguien dijo, ¿y por qué a ese muchacho no lo para nadie? Al que más se le perdona, más ama. Y al que más ama y al que más se siente amado, mejor le sirve a Dios. Y yo sé que a veces uno tiene cosas por allá que nadie sabe, ni el pastor sabe, ni los diáconos saben, nadie sabe, pero hay uno que conoce tu corazón y hay uno que conoce tus pensamientos. Y que en esta noche nos ha generalizado todo este tema para que vivamos plenamente reconciliados con Él, porque sin reconciliación no hay salvación. Vamos a orar y yo quiero invitar a alguien que me acompañe aquí. Así sea un valiente de fe, que le diga, Señor, yo quiero
vivir plenamente reconciliado y vivir la santidad todos los días de mi vida. Porque nadie sabe el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y nadie sabe el día ni la hora de su muerte. Y si uno es consciente que ha cometido errores y no ha tomado decisiones a tiempo para estar reconciliado, hoy es una preciosa oportunidad. El pasado yo no lo puedo cambiar, el futuro es incierto. Pero lo que tengo aquí en el ahora es la mejor oportunidad que Dios me da para vivir como Él quiere que viva. Yo sé que aquí hay jóvenes. Vea, si alguien debe vivir esta doctrina de estar reconciliados en la juventud. Yo me entregué al Señor a los 11 años de mi edad. A los 10 estaba en un internado. Pero a los 12, Él por su gracia me hizo predicador. No lo merecía. Mi hermana es testigo. ¿Cuántas veces lo hice llorar? Fui rebelde en la casa. ¿Usted cree que siendo rebelde en algún momento llegué a pensar que iba a ser pastor? Dios, después de reconciliarnos, nos llama, nos capacita y nos perfecciona para la obra de lo que Él quiere que hagamos en su iglesia. Y Dios puede que tenga dones, ministerios, talento, capacidad para alguien. Quiere darle el Espíritu Santo a alguien. Y para alcanzar toda la plenitud de lo que Dios quiere que disfrutemos, necesitamos vivir reconciliados. Digámosle al Señor que nos ayude a vivir la santidad. Vea, hoy en día tocar estos temas. ¡Vuélvete a Dios! Vea, es impresionante pensar que Dios en muchos corazones todavía está en la puerta. No ha entrado. ¿Y por qué no ha entrado? Porque la misma persona no lo ha dejado entrar. El Señor dice, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Cuántas veces Dios ha estado en tu puerta? ¿Cuántas veces te ha estado llamando? ¿Y todavía está en la puerta? Cuando Él debiera estar adentro. Porque el corazón del ser humano es un trono, pero usted es el que decide quién va a gobernar en ese trono. Si usted desobedece a Dios, el que se va a enseñorear de ese trono será el enemigo con sus pasiones y deseos y todo lo malo que sabe hacer. Pero si usted se entrega plenamente a Jesús, entonces tendrá convicción total de que el que gobierna su corazón se llama Jesús. Y el que tiene a Dios aquí adentro lo tiene todo. Porque Dios sabe guardar y bendecir y proteger y restituir la causa de sus hijos. Yo quiero invitar a la iglesia que eleve esta oración con todo el alma. Y que le digamos al Señor, Señor, ayúdanos a vivir esta hermosa doctrina de vivir reconciliados en ti. Ayúdanos a vivir en santidad, a gozar del fruto de tu don. Soberano Dios Todopoderoso. Hermano, eleve su voz. Hable con Dios con toda el alma. Y dígale, Señor, hemos reconocido como lo citamos al inicio en esta hora. Todo lo que hacemos en esta iglesia proviene de Dios. Él hizo todo para reconciliarnos cuando fuimos usted y yo los que cometimos errores y pecados. Nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Él por medio de su obra quiso sanar al mundo, pero el mundo no ha gozado de su sanidad todavía porque muchos se rehúsan a entregarle sus corazones y sus mentes a Jesús. Pero Él prometió no tomarnos en cuenta los pecados, porque su amor es eterno, no tiene límites. Señor, ayúdanos a vivir con la dignidad que merece la vocación de este evangelio, que podamos dar buen testimonio donde quiera que estemos. Alguien que siente que Dios le ha tocado el corazón y que lo ha traído para que estemos reconciliados en Él, que le dé el aplauso fuerte al dueño de la palabra y que por su amor eterno nos tiene en reconciliación en el seno de su iglesia. Dele ese aplauso.